Hola a todos nuestros seguidores de este Facebook Live en Pro Bogotá Región. Son las 4:04 de la tarde, pues muy convulsionados con este tema del coronavirus, y por eso hemos decidido conectarnos remotamente en este Facebook Live, sus Facebook Live, que los estamos acompañando cada lunes a las 4 de la tarde. Hemos arrancado hoy un poquito tarde porque pues estábamos tratando de conectar, de mirar estos temas tecnológicos para que todos podamos estar enlazados en Pro Bogotá Región. Hoy en nuestro Facebook Live, como les comentaba, es sobre el coronavirus y tenemos un panel de expertos también allegados a Bogotá, y vamos a estar con ustedes, que son nuestra comunidad, participando con diferentes preguntas. Este va a ser el numeral coronavirus 19. Ustedes saben que pueden preguntar lo que quieran, tienen plena libertad, obviamente con muchísimo respeto. Voy a saludar primero a Juan Carlos Pinzón, quien es el presidente de Pro Bogotá. Muchos de ustedes lo conocen, pues él aquí ha estado trabajando en estos temas de ciudad, de región, es el exministro de Defensa, también ex embajador de Colombia a Washington. Muchos de ustedes están familiarizados con la hoja de vida de él. También tenemos a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, un economista muy destacado y muy importante, quien tiene plena experiencia de estos temas económicos, y con él vamos a estar tratando específicamente el punto de la economía. También tenemos a John Jairo Ocampo, un periodista pues muy prestigioso. Vamos a tratar con él también estos temas de economía coyuntural a la prensa, pero también cuál es el manejo que la prensa le ha dado a este tema, si hay mucho pánico, si no hay pánico, etcétera. Y en pocos minutos se va a conectar también a este Facebook Live el doctor Carlos Arturo Álvarez. Él es un epidemiólogo muy reconocido de la clínica Colsanitas, y pues obviamente no podíamos solamente hablar de economía, también tenemos que hablar de salud. Juan Carlos, y a todos ustedes, muy bienvenidos a este Facebook Live. Pues Olga, muchas gracias. Un saludo para todos, sobre todo para los colegas que nos acompañan. Este es un ejercicio muy interesante el que estamos haciendo hoy, porque el doctor Mejía de Fedesarrollo está en su puesto de trabajo o en su hogar, don John Jairo Ocampo lo propio, y de hecho el doctor Álvarez en este momento está en una reunión con el ministro de Salud y seguramente en algún momento entrará a participar de este esfuerzo con nosotros. Es el reto que nos impone la nueva realidad, es lo que nos impone la situación que estamos viviendo. Yo creo que, para hacer una introducción muy rápida, el mundo está viviendo un hecho sin precedentes, y esto suena a lugar común, pero es la realidad. Estamos viviendo una caída de las bolsas, por ejemplo el día de hoy, donde el Dow Jones cayó más de 3.000 puntos. En el caso del dólar americano en territorio colombiano, superó en su momento la barrera de los 4.100 pesos por dólar. Cuando vemos lo que está pasando con el precio del oro, está disparado. El precio del petróleo a la baja. Los rendimientos de los papeles de gobierno, en particular del Tesoro americano, en una caída dramática. Los esfuerzos de las autoridades globales. La Reserva Federal haciendo un esfuerzo de reducción de tasas muy sustancial, pero no olvidar nuestro Banco de la República también tomando unas decisiones que promueven la liquidez en el mercado colombiano como un objetivo de animar la economía, de no dejar generar un impacto. Eso es lo que tiene que ver con esta condición económica realmente compleja, que es difícil recordar periodos tan intensos, con tanta incertidumbre y con tanta situación pasando. En materia de salud, pues en el mundo estamos hablando de cerca de, para dar el dato exacto, el último que tenemos, de 178.508 casos que se han identificado. Y digo esto porque cada vez más se sabe que los casos que conocemos son casos que se han podido, básicamente de personas que han ido a tomar una prueba, pero no necesariamente todo el mundo está recibiendo este tipo de pruebas. Así que fácilmente hay una discusión sobre su registro en este sentido. Esto lleva a que hoy tengamos en el mundo alrededor de 7.055 personas fallecidas por causa del famoso coronavirus, tristemente célebre hoy en día, y que el número de casos de personas recuperadas, esto también es importante y esperanzador, son del orden de 78.000 personas. Las autoridades del gobierno nacional, el presidente Duque en el caso colombiano, ha tomado decisiones claras, contundentes, el hecho de que no están operando los colegios, ni públicos ni privados en general en el país,
Las universidades también han sido invitadas a tomar decisiones claras en ese sentido y, por supuesto, toda esta motivación a tener el esfuerzo de autocuidado, lo que tiene que ver esencialmente con el distanciamiento social, en lo posible también la invitación a permanecer en nuestros hogares, tanto como sea posible, a no participar de reuniones que superen a esta altura. Se habla de 500 personas, pero mucho experto incluso dice no más de 10 personas, de 20 personas debe haber en ningún caso. Todo esto para decir, estamos en un momento sustancial. Por eso me parece tan valioso tener hoy acá a Luis Fernando Mejía, gran amigo, exdirector de Planeación Nacional, hoy presidente, director ejecutivo de Fedesarrollo, uno de los mejores economistas de su generación, y quien seguramente le paso la palabra en un momento para que nos ilustre sobre qué está pasando en la economía, cuál es su análisis, cuál es el impacto, qué recomienda a esta altura y cuál es su visión sobre esta situación. Adelante, Luis Fernando. Muchas gracias, Juan Carlos. Un especial saludo para ti, para Olga, para don Jairo, para todos los que nos siguen en este momento en las redes sociales. Bueno, es una coyuntura, por supuesto, muy difícil y diría yo que la economía colombiana está viéndose afectada básicamente por dos choques. Uno primero, este choque de la pandemia, que ya tiene varias semanas, que hasta ahora está haciendo presencia en Colombia desde el punto de vista físico, pero que financieramente, ese contagio financiero ya había llegado hace algunas semanas, porque el nerviosismo se ha apoderado de los mercados, de los inversionistas internacionales, y eso ha generado una desvalorización masiva de las bolsas y en general una búsqueda de activos de bajo riesgo. A ese choque del coronavirus y de la pandemia que estamos viendo se adicionó el fin de semana anterior, de este que pasó hace 8 días, que fue el choque petrolero, una guerra que arranca entre Arabia Saudita y Rusia por no lograr un acuerdo en el contexto de la OPEC. Estaban tratando de recortar la producción para evitar la caída que se estaba viendo en términos de los precios de los commodities, incluyendo por supuesto el petróleo. Ante la ausencia de un acuerdo, Rusia se para la mesa y Arabia Saudita lo que decide es entonces bajar los precios de su producción y empezar a aumentar paulatinamente su producción. Se estima entre 1 y 2 millones de barriles diarios que se han adicionado a una oferta mundial que cada vez está más alta, especialmente dada la coyuntura de la demanda. Esos dos choques, el coronavirus y el petróleo, han generado estos episodios de altísima volatilidad, en donde los inversionistas lo que hacen son buscar activos de bajo riesgo, y típicamente son dos: los bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, la deuda pública en Estados Unidos, que se hace muy atractiva y por eso esa deuda ha subido su precio de manera sustancial, es decir, las tasas de interés se han reducido de manera importante en las últimas semanas, y el otro es el dólar. Y cuando aumenta la demanda de dólares, por supuesto, lo que hace esto es generar una desvalorización de todas las monedas de las economías emergentes, incluyendo la colombiana. Así que eso es lo que ha venido pasando. Hemos tenido una desvalorización muy importante en las bolsas y de las monedas en estas últimas semanas. Yo quiero interrumpirlo para preguntarle algo que usted de verdad toca un punto muy importante, y es como ese temor que hay en este momento, no necesariamente de los economistas, sino de la gente de la calle, la gente de a pie. La gente está diciendo, oiga, ¿esto cuánto va a durar? Y esto, pues, ¿cuánto nos va a costar a nosotros, colombianos, gente incluso de otros países? ¿Cómo nos va a tocar y de qué manera nos va a tocar el bolsillo a largo plazo este tema? Porque pues tenemos un dólar súper alto, el tema de la gasolina. O sea, ¿cómo impacta esto la economía de una persona común y corriente, de una persona que en este momento esté viendo nuestro Facebook Live por las redes de Pro Bogotá? Pues Olga, primero destacar que esto es territorio inexplorado. Nunca habíamos tenido un choque de esta magnitud, especialmente por el componente de salud pública. Una pandemia de estas no ocurría pues prácticamente desde principios del siglo anterior. A esto se suma todo lo que hemos venido discutiendo, el precio del petróleo, y esto indudablemente lo que va a hacer es afectar la actividad económica de nuestro país, no hay lugar a dudas. Nosotros teníamos, por ejemplo, un pronóstico de crecimiento del 3,5% para este año. No me cabe duda que esa cifra no la vamos a alcanzar. Estamos haciendo las cuentas preliminares, pero seguramente un crecimiento por debajo del 3% vamos a tener este año. ¿Cómo afecta eso a quienes nos están viendo a través de las redes sociales? Pues una menor actividad económica se traduce en menos ventas para los comerciantes, para los empresarios, para los industriales y también seguramente en un deterioro del empleo. Infortunadamente nosotros al principio estábamos esperando que este año las cifras de empleo fueran mejores que las del año pasado, que indudablemente fue la noticia más mala del año anterior,
y realmente con unas menores perspectivas de crecimiento, pues seguramente vamos a ver un deterioro del empleo, así como de algunos sectores particularmente afectados, como el comercio, los restaurantes, el turismo. Así que hay que prepararnos en este corto plazo para una menor actividad económica y por supuesto para un periodo, digamos, podríamos llamar de vacas flacas. Esto, sin embargo, siempre lo digo de segundo plano, porque lo más importante en esta coyuntura son las medidas de salud pública, que pueden tener costos económicos sin lugar a dudas, pero que entre más rápido se hagan y más pronto y eficientemente podamos controlar esta pandemia, pues menos impacto económico van a generar en el mediano y largo plazo. Un mensaje que me parece a mí importante, que hemos venido dando desde ProBogotá, y se lo digo a todos los que nos estén viendo con mucha convicción. En momentos como este, cuando hay incertidumbre, cuando hay confusión, es muy relevante, muy importante que la ciudadanía acoja las instrucciones que dan las autoridades sanitarias y al mismo tiempo que acate las decisiones que toma el gobierno nacional o el gobierno local. Eso sería súper importante, por ejemplo, que usted dice que la ciudadanía acate esas recomendaciones y deberíamos, por ejemplo, ahorita brindarle a la gente o recordarle cuáles son esas recomendaciones. Tengo entendido que el presidente habló minutos antes, cuando estábamos organizando esta transmisión. No sé, Juan Carlos, si de pronto le damos también la palabra a John Jairo, él que es periodista y que vive conectado con estos medios de comunicación, como recordarle a la ciudadanía, oiga, ¿cuáles son esas recomendaciones? Me quedo en casa, voy, hago mercado, compro. De verdad, este fin de semana era aterrador. La gente que estaba haciendo mercado, tuve la oportunidad de ir a hacer mercado común y corriente y yo veía salir a la gente con las pacas de papel higiénico, demasiado antibacterial. O sea, yo creo que también hay que llamar y hacer pues como esta invitación a la solidaridad. Pues muy importante, y pasémosle la palabra a John Jairo, porque John Jairo ha sido siempre un líder de opinión pública, un periodista de gran reputación y al mismo tiempo una persona que conoce el tema económico como pocos en el país. A John Jairo le ha tocado entender los mercados y entender un poco cómo es la vida en el bolsillo de los colombianos. En esta línea de mantener, como lo reitero, acatar a las autoridades, de realmente dar seguimiento a esto, porque es la única manera donde un problema tan delicado como este se organiza y donde podemos ir avanzando e ir cumpliendo metas. John Jairo, ¿usted cómo ve este tema? ¿Qué recomienda? ¿Cómo está viendo la situación? Un saludo a usted, un saludo a Olga, un saludo a todas las personas que nos están viendo por este Facebook Live. Y antes de responder su pregunta, estaba precisamente aquí conectado con CNN en este momento y con preocupación registraba lo que está anunciando el presidente Trump. Lo primero que está diciendo es que esta crisis se va a prolongar hasta julio, agosto de este año y no descartó una recesión en los Estados Unidos. Usted sabe lo que eso significa para Colombia, seguramente lo vamos a ver más adelante. Frente a la inquietud planteada por usted, doctor Pinzón, y por Olga, es verdad, tenemos los medios de comunicación una responsabilidad inmensa. Esta crisis nos coge con un fenómeno nuevo como son las redes sociales y yo creo que ahí el reto es mayor para los periodistas. Yo creo que tenemos una dosis de responsabilidad con el país, con la ciudadanía, de informar con tranquilidad, con serenidad y no dejarnos presionar por todo lo que se dice en redes, por todas las mentiras que circulan en las redes, por toda la desinformación que están en las redes. Por esa razón, y esto es un llamado muy especial a los actuales canales de televisión y la radio, es que se apoderen del tema y más que un noticiero de media hora, se dediquen los espacios suficientes para que la gente pueda entender, para que haya pedagogía sobre lo que está pasando. Y hay otro tema que me comienza a preocupar, es que comienza uno a escuchar al alcalde de Bogotá dando un mensaje, al ministro de Salud dando otro mensaje, al alcalde de Medellín dando otro mensaje, al presidente mandando decisiones por Twitter. Eso no funciona así, eso no puede ser así. La ciudadanía debe tener una sola voz cantante, una sola persona que le canalice todas las decisiones y así poder ir entendiendo lo que está pasando. De lo contrario, lo que va a haber es un caos, nadie va a entender lo que pasa. Es que el alcalde dijo una cosa, pero no, que es que el presidente dijo que 100 personas, la alcaldesa dice que reuniones de 50 personas, al fin uno no sabe
qué es lo que debe atender. Yo creo que en esto debemos de tener esa doble responsabilidad, tanto el gobierno, que haya una sola voz cantante que anuncie todas las medidas, y por parte de los medios todo el espacio suficiente para que haya la pedagogía. Esto con noticieros de media hora o de una hora no es suficiente para poder informar lo que está pasando. Esto que dice John Jairo es de la mayor importancia. La necesidad de tener un mando unificado, así lo llamábamos en el mundo castrense, mando unificado, comando y control centralizado. Eso es fundamental para garantizar, primero, una gran coordinación. Tiene que haber una coordinación que es absolutamente lineal entre el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, y las autoridades locales. Creo, de todas maneras, que en el caso de Bogotá, la alcaldía ha actuado y la alcaldesa con rapidez, con suficiencia, dando señales de autoridad, pero lo que no está bien, como dice John Jairo, es cuando se crea la impresión de que se consultan cosas por Twitter o hay un problema de coordinación entre unos y otros. Ya estamos en una fase donde esos temas de color político, de quién lidera más, de quién le saca más provecho, no son aceptables. Estamos en un momento donde se requiere autoridad, se requiere claridad frente a los mensajes, y bien decía don John Jairo Campo, pues un mensaje muy directo al ciudadano a través de los medios de comunicación que deben estar unificados en este frente sobre cómo enfrentar una crisis que, reiteramos, es una crisis de carácter global, en donde todos los líderes del mundo, todos los países, sobre todo los más grandes y más importantes, pues están viviendo un episodio, un escenario que no se había vivido en otros momentos. Por eso me parece tan relevante. Olga. Juan Carlos, hay aquí una pregunta que me parece importante, y usted, que también es economista, pues deberíamos responder. Dice, ¿cuáles deben ser las medidas o el plan de choque que debe implementar el gobierno, ya que nuestras principales fuentes de ingreso, el petróleo y el turismo, se han visto afectadas? Y en este punto del turismo me parece clave pues mirar lo que se viene para Colombia. Estamos cerca de Semana Santa, venían esas vacaciones escolares de Semana Santa que son tan importantes y que generan tantos ingresos para muchas de las economías de este país, pues que se benefician del turismo. ¿Cómo hacer para enfrentar esto? Mire, en mi opinión, por supuesto que, lo he dicho antes, hay que dejar que las autoridades establezcan un paquete de choque, si se quiere. Pero hay varios ejercicios que hay que hacer. El primero, que debe estar evaluando en este momento el gobierno, es qué paquete de carácter fiscal se requiere para enfrentar la crisis. ¿Eso qué significa? Hay que comprar las pruebas para poder hacer muchas más exámenes y saber cuánta gente está contagiada y poder dar una reacción efectiva. La segunda, la logística que empieza a costar todo este procedimiento. Y la tercera, los sectores que específicamente empiezan a ser afectados, como el sector turismo o los sectores que de una u otra manera están asociados a las conglomeraciones de personas, espectáculos, eventos, incluso centros comerciales, ya empiezan a tener un efecto. Ese es el primer paquete de medidas que debe estarse analizando en este momento. Luego debe haber un segundo paquete que es crítico, que es la planificación de una situación aún más difícil que la que estamos viviendo. Ese tipo de escenario, si no se planifica, sale muy mal. ¿Y ahí de qué estamos hablando? De infraestructura, llámese de crear lo que llamarían en algún momento hospitales de emergencia o salas de emergencia, más salas para cuidado intensivo, que de alguna manera generen la posibilidad de atender mucha gente con afecciones respiratorias, y, por qué no decirlo, incluso el alquiler de cierta infraestructura, llámese hoteles o centros comerciales, para que sirvan de lugares alternativos de atención a la comunidad. Y un tercer paquete que hay que empezar a evaluar con cabeza fría, con calma, es el gran paquete fiscal y monetario que tiene que servir en su momento, y que yo creo que este es un tema de coordinación de política económica a nivel global, sobre cómo volver a impulsar la economía, seguramente a partir del segundo semestre de este año. Cómo lograr, por ejemplo, que sectores como la aviación o como la hotelería, que seguramente al perder sus ingresos incluso van a tener dificultad para pagar sus créditos, para pagar sus nóminas, para poder cumplir con sus obligaciones, pues reciben un apoyo directo y efectivo, así como los comerciantes de ciertos bienes, incluso servicios, que simplemente quedan muy afectados por las decisiones que hay que tomar. Por eso hay que pensar en estas dimensiones de tres paquetes.
En el caso de nuestra capital, de nuestra Bogotá, ese es un tema que hay que entrar a evaluar desde este momento. Creo que es muy importante hablar con el gobierno nacional y con el gobierno distrital, así como con el sector privado en general, para ver qué medidas se pueden implementar que aceleren la economía, que respondan incluso a la pérdida de empleo que se pueda generar adicional, y no perder de vista, ya veníamos incluso en una situación difícil por las marchas y por todas estas situaciones que se venían viviendo, pues es relevante asegurarse que tenemos un plan que responda a ese empleo que se puede estar perdiendo por esta crisis y a ese empleo que ya hacía falta por cuenta precisamente de la situación económica que se venía viviendo. Así que este frente requiere atención y requiere acción muy fuerte y muy bien planificada. Hay que planificar bien y, como lo dije antes, con un mando y control centralizado. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Mire, estaba viendo yo aquí el decreto que ya sacó el Gobierno Nacional, firmado pues por el Ministerio de Hacienda, donde amplían el plazo para pagar los impuestos. Esto, o sea, es un alivio para la gente. ¿Y usted qué le adicionaría o qué recomendación desde aquí podríamos darle al Gobierno Nacional para que, pues, aparte de estos alivios y también los que Juan Carlos pues adicionaba y que hablaba pues de crear también estos centros de atención, podríamos de pronto implementar en Bogotá o incluso implementar en todo el país para aliviar un poco esta crisis que se está viviendo desde ya con el coronavirus? Y les recordamos a ustedes que nos están viendo también, antes de darle la palabra al doctor Luis Fernando Mejía, que estamos aquí en este Facebook Live desde Pro Bogotá, pero estamos enlazados cada uno independientemente y pues tratando de cumplir estas medidas, un poco el aislamiento, porque realmente, a ustedes se los digo, es mucho mejor prevenir que después tener que lamentar. Doctor Luis Fernando Mejía. Hola. Mira, estoy aquí con un tema muy específico de mi niña, porque ustedes son todos los sistemas que hay hoy en día, entonces estoy aquí de niñero, entonces excusas a todos porque estoy aquí cuidando a mi señorita que se acaba de despertar. Pues mira, yo creo que las medidas que se planteen desde el punto de vista de alivio para el comercio son fundamentales. No solamente para el comercio, sino para todos los sectores que puedan verse afectados negativamente por este tema. Lo que se ha planteado, como por ejemplo atrasar el pago tributario de los sectores, es muy importante. Se nos vienen semanas que van a ser muy difíciles para sectores como el comercio, los restaurantes, el turismo, la aviación, y todo lo que se pueda plantear desde el punto de vista de alivios para estas empresas es fundamental. Una de las cosas que también hemos planteado, Olga, para el Gobierno Nacional es que ojalá se pueda rápidamente acelerar el esquema de compensación del IVA para los hogares más vulnerables. Es un fenómeno que puede ayudar realmente una situación muy difícil para el 60% de los informales de nuestro país, que básicamente que cualquier mecanismo que ayude en esta dimensión va a ser muy útil para mitigar los efectos económicos de este choque que estamos viendo. Doctor Luis Fernando, no puedo dejar pasar, lo veo ahí, está con su hija desde la casa también. Cuéntenos cómo ha sido pues esta experiencia personal. Usted desde Fedesarrollo, ¿cómo está trabajando Fedesarrollo, los empleados pues de Fedesarrollo? Y usted también, pues como directivo de Fedesarrollo, hoy lo veo que está con sus hijos. ¿Cómo ha hecho para enfrentar también, digamos, esta crisis? Porque miren, el tema de que los niños estén desde sus casas, hay muchos padres que no tienen cómo dejarlos en sus casas y hay muchos padres que sí les toca desplazarse e ir a trabajar. Cuéntenos de su experiencia, cómo ha vivido este día. Sí, mire, Olga, pues afortunadamente yo hago parte de esa minoría de la población que tiene la ventaja de fácilmente mover su trabajo a su casa. Fedesarrollo es un centro de pensamiento. Lo que hacemos nosotros somos análisis, proyectos de investigación, publicación de informes, y todo eso lo podemos hacer de manera virtual. Así que a Fedesarrollo realmente esta situación no la afecta. De hecho, desde hoy implementamos el plan de virtualización plena de Fedesarrollo. Continuamos con un equipo muy pequeñito de seguridad, pero el resto de gente administrativa continuamos pagándole y garantizando que puedan trabajar desde su casa, o si no tienen cómo trabajar, pues de todas maneras manteniendo esa posibilidad de no ir a la oficina. Fedesarrollo es una entidad única y de nuevo para estas coyunturas realmente pues tenemos esa favorabilidad de poder fácilmente movernos a una estructura virtual. Eso no lo tienen todas las empresas. Así que por eso estas medidas que estamos hablando antes, Olga, de alivios tributarios,
en general de cómo pensar en facilitar la vida no solamente a los empresarios, que son muy importantes, sino también a los hogares más vulnerables, van a ser esenciales. Una cosa que también sería importante, Olga, que empezar a revisar la superintendencia financiera, sería ver cómo se pueden plantear planes de alivio para los deudores, porque eso se viene muy pronto. Muchos hogares van a tener dificultades para pagar, por ejemplo, cuotas de hipoteca, cuotas de créditos de consumo. Ojalá en esta coyuntura, que es muy difícil, se puedan plantear alivios transitorios temporales, dado lo extraordinario de las circunstancias que estamos viendo. Bueno, aquí hay otra pregunta también que tenemos de una persona que está participando de este Facebook Live desde Pro Bogotá Región. Dice, pero si el presidente da unas indicaciones de cerrar colegios y ciertos colegios hoy estaban funcionando, si no acatan las instrucciones y las instituciones, ¿quién debe controlar eso? Juan Carlos, ¿cómo hacer para que la gente de verdad se concientice y esto pues se pueda tomar control de la situación? Mire, lo primero es conciencia. En situaciones difíciles, por supuesto que los líderes tienen que emitir unas instrucciones y tomar unas decisiones, pero está en el marco de una democracia el comportamiento cívico apropiado, donde cada ciudadano dice, hombre, yo tengo que hacer mi parte. Si están tomando esta decisión es porque es lo que más conviene y se ha evaluado que es lo que de alguna manera va a reducir la posibilidad de contagio en el caso del coronavirus o que de una u otra manera va a permitir que se maneje esta situación de una manera más apropiada. Entonces, mi invitación para cada ciudadano, hagamos de manera a conciencia y con mucha convicción la tarea de cumplir con las tareas y, si se quiere, las recomendaciones que nos están dando las autoridades sanitarias y las instrucciones que da el gobierno. Ahora, eso es el lado amable de todo esto, pero sin duda en esto se requiere autoridad y señales ejemplares. Cuando el gobierno toma unas decisiones que han sido además evaluadas, tomadas desde la perspectiva internacional, tomando como base los datos y además ejerciendo la autoridad legítima y constitucional que tiene, debe asegurarse que existe el mecanismo para sancionar a cualquiera que no esté cumpliendo con esas normas. ¿Por qué? Porque el hecho, por ejemplo, de que un colegio se mantenga activo, no nos llamemos engaños. Si bien es cierto, hay estimaciones que se vienen dando a través de distintos expertos y artículos, donde los menores de edad, los niños, en general, no tienen un nivel de contagio muy alto o mejor, no se les desarrolla la enfermedad, está claramente definido que sí son portadores de la misma y transmisores de la misma. Es decir, que pueden contagiar a otras personas, así no sufran graves síntomas. Pues imagínense, si un niño va a un colegio, todos sabemos cómo se comportan los niños, por eso es famoso que en los colegios y jardines infantiles pues se rotan los virus, como se dice. Ahora imagínense si vienen a la casa y hay un abuelito, y ese virus que trae el niño que no se le desarrolla en nada muy grave, termina desarrollado en un abuelito, en un adulto mayor o en una persona que tiene una enfermedad crónica en su hogar y que por lo tanto tiene defensas bajas. Pues el efecto es devastador. Muy posiblemente incluso una persona de este estilo puede terminar falleciendo, si se quiere. Y eso es lo que se quiere evitar en todos estos procesos. Entonces mi invitación, sí, muy clara, es a que las personas pues tengan conciencia y actúen, pero también las autoridades tomen medidas que son capaces de hacer cumplir. Hay que hacer cumplir las normas. Bueno, aquí tenemos varios comentarios. Óscar Augusto Ora dice, ese es el problema, se convierten en vectores y pueden esparcir el virus. Y realmente pues ese es el temor es que terminemos de pronto siendo portadores de este virus. Muy seguramente las personas más jóvenes no van a tener ningún problema, pasarán 14, 15 días, se recuperarán, pero lo que pasa es estos abuelitos, que son nuestros abuelos, nuestros papás, ¿qué va a pasar con ellos? Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, a cada uno de ustedes muy puntual y acompáñenla con una recomendación. Empecemos por John Jairo. John Jairo, ¿cómo ha sido este día para usted y qué ha hecho usted en favor de tomar estas medidas de precaución? O sea, porque también es como ponernos la mano en el corazón y decir, oiga, estamos cumpliendo, estamos tomando las medidas que son. Obviamente hay crisis en la economía, hay crisis en otros sectores, pero esa crisis social de no tomar conciencia, pues podemos terminar con casos muy graves y pues Dios no lo quiera mortales. John Jairo.
Pues sí, yo creo que antes de responderle, sí quisiera poner un punto para la discusión más adelante. ¿Está Colombia o tiene el país las condiciones para hacer lo que ha hecho España o para lo que ha hecho Italia, de confinar a la gente, de encerrarla? Escuchando un poco al doctor Luis Fernando y al doctor Pinzón, a mí me preocupa la microeconomía, me preocupa a todas las personas que viven de los eventos, digamos, en el Movistar Arena, en los estadios de fútbol, en las salas de cine. Hay mucha gente que uno le escribe aterrada, ¿qué voy a hacer? No hay claridad si los empresarios le van a pagar o no el día o los días que no vayan a trabajar a los empleados. ¿Qué va a pasar con las señoras del servicio que dicen yo tengo que trabajar 5 días a la semana para poder sostener mi familia? Los taxistas que dicen yo tengo que trabajar porque o si no, ¿cómo voy a sostener a mi familia? Y ese es un punto donde uno en esa microeconomía debería mirar qué hacer, cómo se canalizan subsidios para estas zonas, cuál es el compromiso de los empresarios de Bogotá y de cualquier otra ciudad para que los funcionarios, los empleados, de verdad se queden en sus casas para evitar este contagio. Ese es un punto de gran discusión. No, mi día hoy fue absolutamente normal. Vine a trabajar aquí en el puesto unas asesorías. Obviamente se toman todas las previsiones, los saludos, lavarse las manos, estar muy atento, no acercarse si hay una persona con gripa, digamos ese tipo de precauciones. Pero yo he tratado de llevar mi vida normal. Yo no quiero dejarme contagiar como por ese miedo, ese pánico, esa incertidumbre, obviamente teniendo todas las precauciones. Cuando llego a mi casa, me cambio enseguida la ropa, me lavo las manos, si es necesario me baño, pero yo quiero seguir haciendo mi vida lo más normal posible en medio de esta coyuntura, porque así me preocupa lo que signifique paralizar este país. Bueno, pues ya oímos a John Jairo, pero pues también como decir qué hace la gente, porque por ejemplo usted está diciendo, yo llevo mi vida normal, pero hay otra gente que está quedándose en casa y pues no sé, o sea, muchas veces es un poco de pánico, pero también es un poco de tomar medidas. Le traslado a Juan Carlos la misma pregunta y quisiera saber si a usted le parece que también hay demasiado pánico o también deberíamos hacer caso y aportar un poquito desde lo nuestro, desde cómo podemos evitar al máximo este riesgo y este contagio. Muy importante lo que dice John Jairo, no todos los trabajos y no todas las personas pues se pueden dar el lujo de hacer teletrabajo o de irse a la casa, pero pues también cómo hacer para que de pronto también los empresarios, nosotros aquí también desde Pro Bogotá, pero también esas personas se concienticen de, pues mire, tratemos de ayudarle a estas personas que no se pueden ausentar teniéndoles el sueldo pues por lo menos durante este mes y tratar de que la situación mejore. O sea, ¿cómo hacer para que todos aportemos nuestro granito de arena? Porque realmente no estamos en un día normal y común y corriente. Juan Carlos. Pues mire, lo primero, y esta es una recomendación para la ciudadanía, por la experiencia que me ha tocado en otros momentos de la vida, hemos manejado situaciones críticas, quizá no como esta y no con esta particularidad, pero recuerdo, por ejemplo, el episodio que vimos del invierno famoso del año 2011 que terminó en decretar una emergencia económica y que en su momento nos tocó tomar una cantidad de medidas de emergencia, decretar la emergencia económica, etcétera. O en la condición de ministro de Defensa, les confieso que prácticamente por lo menos una vez a la semana estábamos manejando una situación de orden crítico, a veces de alcance nacional incluso. Y aquí mi primer mensaje, cabeza fría para las autoridades. Segundo, coordinación, ya lo decíamos antes. Pero tercero, al ciudadano, calma. Todo lo que se hace con pánico, todo lo que se hace simplemente como reacción, sin tener una lógica y un orden preparado, termina generando más crisis y más dificultad, en lugar de mejorar la condición de vida, que es lo que se quiere, o guardar cierta estabilidad. Entonces, estos 3 mensajes son muy importantes. Ahora, desde el punto de vista de las acciones, yo he insistido y lo hago con enorme convicción. Hay que acatar a nuestro presidente y, en el caso de Bogotá, a nuestra alcaldesa. Son las personas que están ahí elegidas popularmente y con unas autoridades y un marco legal y constitucional para que precisamente se rodeen de los expertos y tomen las mejores decisiones que nos favorezcan en una lógica de bien común en general. Entonces creo que ese es un tema vital. Ahora, ya a título de las instituciones y de las compañías, en el caso de Pro Bogotá hemos tomado la decisión
de empezar un proceso de teletrabajo. Claro, eso no se puede improvisar. Tuvimos que hacer una reunión muy juiciosa para precisamente hacer un plan donde a cada persona se le asignaron unas responsabilidades, porque teletrabajo no son vacaciones colectivas, es aprovechar la tecnología para desde nuestros hogares, desde lugares en donde estemos seguros y donde podamos estar de tiempo completo, realizar una serie de actividades laborales que incluso nos den la oportunidad hasta de tener muchas reuniones que a veces por la agenda del día a día no se logran. Pues bien, ahí aparece una magnífica oportunidad de hacer uso de la tecnología. En el caso de ProBogotá vamos a usar una plataforma que de hecho tenemos, que es la plataforma de Hangout de Google, con lo cual vamos a lograr hacer una cantidad de reuniones y una cantidad de actividades que incluso a través de estos medios la ciudadanía nos va a estar viendo también actuando. Entonces creo que eso es muy importante. Y reitero, las recomendaciones de las autoridades sanitarias hay que seguirlas. Este tema de lavarse las manos, este tema de mantener el distanciamiento social tanto como sea posible. Y por supuesto también poner de nuestra parte, si uno tiene alguna preocupación, algún síntoma, algo de ese estilo, pues con más razón guardar esta distancia y esa prudencia que incluso va desde el saludo. Pues los colombianos somos afectuosos y nos saludamos de beso y nos abrazamos y nos damos la mano. Creo que estamos en una etapa en donde hay que decir nos queremos mucho, nos tenemos mucho afecto, pero no tenemos que hacer esas manifestaciones de cariño porque eso puede incluso traer pues unas consecuencias. Hay que guardar esa prudencia, pero con calma, cabeza fría, siguiendo a las autoridades y tomando decisiones que sean racionales para que nos vaya lo mejor posible. Bueno, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Mire que ahorita que le hacía la pregunta, su sonido no estaba tan bien, me avisaron ahorita que incluso por WhatsApp, que no le alcanzaron a entender como esa experiencia que usted ha tenido hoy durante el día, usted qué ha hecho, qué hizo, digamos, por ejemplo, con Fedesarrollo y pues cómo hizo hoy también pues como con sus hijos, qué le tocó hacer y pues cómo se está adaptando a esta nueva realidad. Pues Olga, le comentaba a algunos de los que nos están siguiendo que la ventaja de Fedesarrollo es que realmente nosotros hacemos producción intelectual, informes, proyectos de investigación, análisis que hacemos en medios y en prensa, y eso facilita la virtualización de la gran mayoría de actividades que hacemos. Así que hoy, esta mañana, estuve en la oficina hasta el mediodía implementando el plan de virtualización prácticamente plena de Fedesarrollo. Los asistentes de investigación básicamente hacen su trabajo desde sus casas. Igual aplica para la gran mayoría del personal administrativo, solamente puesto seguridad, pero de resto todo el mundo desde sus casas trabajando porque se facilita en esta institución. Nos ha cambiado, por supuesto, el tema de los hijos. Yo tengo una niña chiquita que está aquí encima mío, una grande también de ya 9 años que tampoco fue al colegio hoy. Desde por la mañana los ayudamos a la educación virtual, a entrar a sus aplicaciones, a imprimir las tareas. Así que nos va a cambiar de alguna manera el rumbo y las actividades cotidianas, porque comparto un poco lo que decía Juan Carlos, y es, este tema hay que tomárselo en serio. Yo veo que algunos, especialmente jóvenes, están pensando que esta epidemia realmente, como no los afecta mucho, porque las tasas de mortalidad entre los más jóvenes son pequeñas, que realmente es un tema que no vale la pena pararle, digamos, atención, que es como una gripa. Y fíjense lo que pasó en Italia y en España. Eso lo que muestra es que decisiones tardías del gobierno y también decisiones tardías de la sociedad como un todo pueden generar unos costos muy importantes en términos económicos, sociales y de muertes, porque esto es un tema en esencia de salud pública. De nuevo, yo siempre hago este énfasis. Hay un tema económico muy importante, pero en principio lo que estamos tratando es un grave problema de salud pública. Así que tomémonos esto en serio, cambiemos nuestros hábitos, así como también lo mencionaba Juan Carlos, dejemos de saludarnos de beso, de mano, y por favor tomémonos esto muy en serio porque realmente es un problema que puede generar un problema grande de salud pública para nuestro país. Bueno, como lo prometido es deuda,
pues aquí estamos también con el doctor Carlos Arturo Álvarez. Él es el vicepresidente de salud de la clínica Colsanitas. Él es un médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene magíster en epidemiología de la clínica Pontificia Universidad Javeriana, especialista en medicina tropical, Universidad de Alabama, Cayetano Heredia en los Estados Unidos. Bueno, es una persona que tiene bastantes títulos y bastante experiencia en infectología. Juan Carlos lo anunciaba desde un principio, él estaba reunido en el Ministerio de Salud y pues gracias a Dios lo tenemos ya aquí conectado y porque pues el tema no es solo económico, es un tema de salud. Doctor Carlos Arturo Álvarez, déjeme lo saludo y lo dejo en compañía de Juan Carlos para que Juan Carlos le pueda trasladar estas preguntas que incluso las estábamos haciendo más atrás vía WhatsApp. No, a Olga simplemente reiterar que lo que dice el doctor Álvarez, pero creo que anoche lo vi en Caracol, también ahí lo vi también participando y es sé que me quedo corta en la hoja de vida. Se queda corta usted, es una verdadera autoridad y más que un problema económico que sin duda nos tiene nerviosos y que requiere acción y requiere planificación del gobierno, toma de decisiones, etcétera, lo primero y lo más importante es la vida de las personas, la salud de los seres humanos. Pero también es muy importante seguir las recomendaciones de expertos de verdad, porque se encuentran, por ejemplo, en las redes sociales todo tipo de recomendaciones, que tome básicamente agua de ajo, que caliente unas cebollas, es decir, una cantidad de cosas que yo respeto a todo el mundo y valoro la opinión de todo el mundo, pero aquí, en una situación como esta, hay que hacerle caso a las personas que saben. Al doctor Álvarez, un saludo y obviamente preguntarle cómo ve esta situación, qué recomendaciones da y qué debemos esperar en próximas semanas. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro y realmente creo que lo importante es que todos nos demos cuenta que este problema no es del Ministerio de Salud, no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad. Es un problema de la sociedad que solo con solidaridad y trabajando en equipo, no en grupo, en equipo, desde allá delanteros, donde haya defensas, centros medios, podemos sacar esto adelante. Creo que es importante que tener en cuenta que este coronavirus nos llegó, nos va a seguir llegando, vamos a tener en la vida un tiempo largo, no es una carrera de 100 metros, es más una maratón. Y creo que en este escenario tenemos que entender que gran parte de las medidas que se están haciendo, lo que va a permitir es que tengamos hospitales para todos. Es decir, a medida que todos nos enfermemos al tiempo, no vamos a tener capacidad, como lo han demostrado otros países, para atender a las personas que realmente requieren hospitalización, incluyendo unidades de cuidados intensivos. Doctor, es importante también resaltar que ¿sí? Doctor, déjeme le interrumpo porque usted dice, esto no es una responsabilidad del Ministerio de Salud, es una responsabilidad de todos. O sea, ¿qué debería hacer la gente? ¿Es verdad que hay que quedarnos en casa, no salir? ¿Qué medidas de precaución podríamos reiterarlas? Porque yo sé que los medios de comunicación pues han presentado todas estas medidas, pero recordemos y reforcemos el mensaje como también para ayudarle al gobierno nacional, porque pues es un tema de todos. Sí, yo creo que el tema, y ahí va mi comentario, lo que vamos a lograr con las medidas, y además ya lo han demostrado, las medidas de aislamiento, es disminuir la curva, es decir, hay una curva donde la mayoría de la gente se infecta y se enferma, pero si logramos aplanar la curva, y la aplanada de la curva se logra con las medidas de prevención. Y las medidas de prevención no es otra cosa que aislamiento social, que no es otra cosa que disminuir nuestro contacto con otras personas. Es decir, salir menos donde está la gente y en el caso en que nos toque salir porque tenemos que salir a trabajar, el lavado de manos. Y hago énfasis, el lavado de manos parece algo como sencillo, como que no tuviera la importancia, pero fíjense, esa sola medida logra disminuir en un 50% la transmisión o la posibilidad de infectarme. Si lavamos las manos y adicionalmente hacemos las otras medidas, de toser en el codo cuando tengo síntomas, ponerme tapabocas cuando tengo síntomas, nos va a lograr disminuir la velocidad con que este virus se está propagando. Es bien importante que, lo que decía Juan Carlos, esto no es vacaciones, es adaptarnos a una nueva forma de comportamiento.
Si nosotros no cambiamos esta nueva forma de comportamiento, probablemente nos va a pasar lo de los peores escenarios. Siempre pensamos en cómo está Italia, cómo está España, pero también tenemos que mirar que hay otros países que lo han logrado manejar de otra forma. Alemania va mejor, probablemente los países nórdicos van mejor. Es decir, hay cosas que podemos hacer y eso está en nuestras manos. Realmente, como han visto algunos de los eslóganes, no es esperar que los demás hagan las cosas, sino nosotros tenemos que poner nuestra parte. Doctor, algo que yo me pregunto es, por ejemplo, si uno tiene, digamos, estos síntomas de gripa, ¿es bueno tomar de pronto un analgésico? O, por ejemplo, pues uno siempre que tenía gripa, uno decía, pues no va a tomar un Noxpirin o un ibuprofeno, o es mejor dejar que el virus se desarrolle para saber si de pronto estoy cerca o no cerca de esos síntomas. O sea, ¿qué debería hacer una persona que de pronto ahorita siente de pronto un poquito de dolor de garganta, moqueo? O sea, ¿toma algo o es mejor, oiga, no, cuídese en su casa y espere a ver si se desarrolla un poco esto y ahí sí acude a que le hagan el examen para saber si tiene o no el coronavirus? Excelente pregunta. Tenemos que recordar tres cosas. La primera es que no todo mundo tiene el mismo grado de enfermedad o de severidad. El 80% de las personas tienen síntomas leves, como cuando uno ha tenido otras enfermedades gripales como las que tú refieres, usuales. Eso es lo usual. Hay un 10 o 15% que pueden tener síntomas más severos que requieren hospitalización. Y de 2 a 5% van a requerir ir a cuidado intensivo, que es lo que más nos puede preocupar para el sistema de salud. Pero volviéndonos otra vez, el 80% de las personas que tienen síntomas leves, lo que tienen que hacer es no ir a los servicios de urgencias, sino que hacer en su casa, manejarse la gripita como lo hacemos normalmente, con algunas cositas que pueden funcionar o no, pero por lo menos nos sube el estado de ánimo, la aguapaneta caliente, el limón, eso nos va a ayudar, quedarnos tranquilos, pero sí es importante hacer el aislamiento en la casa. Y el aislamiento en la casa es tratar de estar a 2 metros de distancia hasta donde sea posible, utilizar tapabocas, lavarme las manos frecuentemente y adicionalmente desinfectar con nuestro desinfectante usual las zonas donde yo estoy tocando normalmente, el teclado del computador, la mesa del comedor, la silla, volverlo más frecuente. Ahí haces un tema importante que es el segundo punto. En este momento se recomienda que el analgésico que debe utilizar es acetaminofén, no otros antigripales, porque lo que está mostrando, al parecer en Francia, pudiera haber una relación entre el ibuprofeno y mayor complejidad. Eso puede ser hasta ahora un dato preliminar, pero por ahora con esa alerta sanitaria del sistema francés, donde estamos aprendiendo, lo importante es utilizar ese acetaminofén. Y lo tercero, que es el punto importante, es cuándo debo alarmarme o cuándo debo preocuparme. Los dos signos más importantes de alarma son la temperatura por encima de 38 grados. Es decir, cuando yo tengo fiebre, temperatura por encima de 38 grados. Si yo duro con fiebre por más de 3 días, no es normal. Y eso me debe alarmar y eso me debe obligar a llamar a mi sistema de salud que tenga. Y lo otro que debe alarmarme es la dificultad para respirar. Si me empiezo a ahogar, es un tema que me debe llamar la atención. ¿Y qué es ahogarse? Que yo empiece a hacer fatiga con cosas que antes no me ocurrían. Si yo vivo en un segundo piso y ahora estoy en un primer piso, y pasar de un piso a otro me está ahogando cuando antes no ocurría, eso debe ser un signo de alarma y debe obligar también a llamar al sistema de salud. Bueno, pues mire qué medidas tan importantes si uno no las tiene en cuenta. O sea, por ejemplo, lo de la aguapanela me parece importante porque, verdad, eso le sube a uno el ánimo, pero también lo del ibuprofeno y sobre todo, miren lo que está diciendo el doctor Álvarez, o sea, si tengo fatiga, si tengo fiebre por más de 3 días, pues es algo que no es normal y debo acudir. No sé, Juan Carlos, si de pronto usted tenga alguna inquietud, aprovechemos al doctor que se pudo conectar y pues mire que estos son dudas que nos ayudan a todos a despejar como esos mitos que también se han creado entre la gente. Ay, mire que hay muchas preguntas que uno tiene, francamente, como persona, como ciudadano, que estamos viviendo todos, porque aquí todos somos iguales, todos somos una persona, un ciudadano, una familia, que sumados todos, pues tenemos que enfrentar esto bien. Preguntas de pronto básicas para el doctor y me excusa que puedan ser demasiado obvias. La primera, hacer ejercicio al aire libre.
digamos, hace sentido que eventualmente la gente que está sana pueda hacer ejercicio al aire libre. Está claro que algunos gimnasios han cerrado, yo creo que eso tiene que ver incluso con la posibilidad de transmisión, pero esto otro lo digo más pensando en que como hay tantos días que la gente puede llegar a tener que permanecer haciendo teletrabajo, pues que sea una manera de, comillas, recreativa, mantenerse sano, pero digamos haciendo ejercicio. Esa sería la primera pregunta, ¿cómo lo ve y qué recomienda? Lo segundo es que, lo digo porque lo hemos hablado con muchos, hay personas que nos preocupa que el pánico que se genere termine creando un pánico económico que al final haga que esta situación termine en una situación más grave. Y algunos, lo digo eventualmente en conversaciones privadas, decimos, oiga, ¿cómo hacemos para que esto no se exagere? ¿No será que estamos exagerando? Pues ahí sí la mejor respuesta la va a tener usted y no la opinión de otros. Bueno, la primera pregunta, empezamos por la fácil. Y es que en realidad las personas sí deben hacer al aire libre. Yo creo que hay un tema importante, es que el virus se transmite por contacto directo, es decir, cuando uno tiene contacto con alguien que ha tenido el virus, por las manos que me lo transmitan, por eso la importancia del lavado de manos, o por algo, o tocando alguna de las superficies donde una persona previamente infectada lo toca. Y por eso la importancia de desinfectar las áreas o zonas comunes. Pero la otra es por las gotitas que expulsa la persona que está infectada a menos de 1 metro o 2 metros de distancia. Por eso la importancia de que la persona que está enferma use tapabocas. Pero la persona que está al aire libre, que está respirando el aire, no tiene la posibilidad de que se vaya a infectar de coronavirus. O sea que ahí no hay riesgo, y si lo hace con pocas personas o solo, pues muchísimo menos. Lo que debería uno evitar es un contacto o ir a hacer deporte al mismo tiempo con muchas personas. Lo segundo es una pregunta bastante difícil porque en realidad ya el daño económico en el mundo ya está hecho, y con pánico o sin pánico, me parece que lo que tenemos nosotros que tratar es de mitigar al máximo lo que pueda ocurrir. Algunas veces la gente quiere hacer más medidas y más cosas que logren el cordón sanitario, como lo hizo China, pero me parece que cada momento tiene su afán. Y me parece que hay que ir actuando de una manera equilibrada en que de pronto una decisión que se esté tomando, pues donde debe primar siempre la salud, como lo decía Juan Carlos, pero al mismo tiempo debe tener en cuenta que a veces también no tener ingresos también para muchas personas puede tener un problema de salud de otro punto de vista. Yo le hago una pregunta más, doctor Álvarez, y suena personal, pero se parece mi pregunta a la de muchos ciudadanos que estamos viviendo esto, y le pediría a Luis Fernando y a John Jairo que también hagan sus preguntas. John Jairo tiene al doctor Álvarez. John Jairo tiene pregunta. La mía es sencillita, yo tengo mis padres que están son mayores de 70 años, y mis abuelos, que increíblemente y gracias a Dios están vivos, son mayores de 90. Tomé la decisión de no visitarlos hace 10 días, cosa que me ha dado muy duro y me da pesar, porque uno quiere a sus abuelos, a sus papás, pero lo hicimos un poco tratando de dejarlos ellos un poquito más aislados. ¿Usted qué opina de esta medida? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que se nos va la mano? ¿Debería estar más pendiente de los abuelitos y de mis papás? ¿Qué dice usted? Excelente pregunta, Juan Carlos, porque yo creo que es un buen ejemplo de lo que puede ser hacer las cosas en el equilibrio perfecto. Yo creo que sí, las personas sí deben tener menos contacto, pero por ejemplo en el caso de dejar una parejita de abuelitos solos, que nadie hable con ellos, probablemente eso puede tener más efecto deleterio que benéfico. Y yo creo que el problema es que hay cosas obvias. Por ejemplo, nadie que tenga síntomas respiratorios debe acercarse a una persona mayor en este momento, pero si yo llego a visitarlos, me lavo las manos, no tengo síntomas respiratorios, y además no estoy tan cerca de ellos, probablemente estoy tomando las medidas de precaución suficientes para evitar la infección de ellos. Gracias. Bueno, John Jairo, usted que también pues tiene como sus dudas, aquí aprovechemos al doctor. Sí, quería preguntarle, aprovechando todo lo que usted ha escuchado, y pues yo sé que de pronto usted no es tan experto en el tema químico, pero es lo siguiente. Aquí por tema también de acaparamiento, de especulación, ya no se consiguen los jabones bacteriales, no se consigue el alcohol, que es muy importante, por ningún lado. Hemos estado haciendo recorridos por diferentes sitios y que no hay, que es que se expuso muy caro, que es que lo mandan de Dinamarca donde lo están importando y está demasiado costoso. En fin, ¿qué otra opción tienen las personas que seguramente cuando esto se profundice más
va a necesitar lavarse las manos o limpiar sus accesorios, su teléfono, y no hay jabón bacterial ni hay alcohol. ¿Hay algún sustituto de estos productos? La primera cosa importante, John, es que este virus es bastante sensible al jabón. Cuando usted ve las figuritas del virus en internet, se dan cuenta que es como una bolita con una corona, pues se llama coronavirus, y esa bolita no es otra cosa que una capa de lípidos, es decir, de grasa. Cuando yo me echo el jabón, hago lo mismo que hace el jabón en la ropa, degrada la grasa, y es suficiente para matarlo. ¿Qué quiero decir con esto? El agua con jabón es suficiente para matar al virus y nos podemos lavar las manos con agua y jabón todo el tiempo posible. Los alcoholes geles son importantes cuando uno no tiene la mano en lavamanos, no hay un lavamanos y necesito lavarme las manos, entonces puedo reemplazar con los alcoholes geles. Tengan en cuenta aquí que los alcoholes geles tengan una concentración por encima del 60%. Y algo que sería interesante mirar desde Bogotá es algunas de las empresas que producen alcohol, bueno, podría ser interesante también empezar a producir alcohol gel, incluyendo las empresas, los ingenios que producen alcohol para otros contextos. Podría cambiar un poco la vocación en estos días y poder hacer la producción de alcohol gel y de esta manera lograr mitigar y bajar la especulación que se está generando alrededor de este producto que se volvió de lujo. Muy importante, de verdad, esa recomendación porque pues se están acaparando, digamos, por ejemplo, como los productos que realmente necesitan las personas, y hay personas que de verdad sí necesitan esos tapabocas y pues no estar poniéndose uno tapabocas porque sí, sino cuando realmente lo necesita. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, ¿tiene usted alguna inquietud para el doctor para que aprovechemos estos últimos minutos de nuestro Facebook Live? Y al terminar voy a dar como una serie de comentarios y de dudas de algunas personas que han estado conectadas, a quienes les agradecemos mucho por el interés de estar aquí con ProBogotá Región. Doctor Luis Fernando. Muchas gracias, Olga. Sí, yo simplemente tendría una inquietud porque he leído la lista de recomendaciones que ha planteado las autoridades, el Ministerio de Salud y las autoridades locales, que es la hidratación. Y gustaría entender de alguna manera esa recomendación. ¿Por qué es que la hidratación funciona como un mecanismo que previene de alguna manera la expansión de esta pandemia? Es una inquietud que tengo muy personal. Muchas gracias. Sí, realmente lo que pretende cuando se hace la hidratación es mantener el equilibrio en el cuerpo. Entonces probablemente entre mejor esté su sistema de defensa y esté usted en mejor bienestar, probablemente logra que su sistema de defensa esté más activo contra cualquier microorganismo, en este caso el coronavirus. Entonces realmente una recomendación general no es porque haya algo específico del agua o de estar hidratado contra el coronavirus. Es decir, una persona que esté con sus sistemas de defensa baja o que tenga alguna alteración, pues va a tener mayor susceptibilidad. Y eso que parece sencillo, pero las cosas que mejor logran mantener un buen sistema de defensa es tener una buena nutrición y hidratación, estar buen de ánimo y bajar el estrés. Esas son las cosas que parecieran como consejos de abuelita, pero en realidad tiene un impacto importante para el sistema de defensa de cada persona. Pues miren, de verdad muy importante, todo a veces mucho depende del ánimo que tengamos, ¿no? Usted, doctor Álvarez, aconsejaba, no hay que dejar tampoco a los adultos pues mayores, digamos por ejemplo como encerrados y no estar con ellos, sino también hay que darles nuestro apoyo. Obviamente si sentimos que de pronto nosotros estamos teniendo alguna dificultad en nuestro sistema de salud o no nos sentimos tan bien, pues ahí sí hay que tomar como estas medidas. Yo, para aprovecharlo usted, ya estamos a punto de cerrar porque incluso nos hemos alargado más y no queremos tampoco aburrir a las personas que nos acompañan aquí. Quisiera que nos diera como ese último consejo que usted cree es clave y pues no sé, digamos, usted cree que en este momento es el pico de la enfermedad. Tal vez estas 2 semanas son en las que tenemos que tener mayor cuidado y pues mayor precaución, como de estarnos en casa si podemos, de tomar estas precauciones que usted nos ha dicho, también de tomar esa agua de panela caliente que tanto nos gusta, pero pues como para dejarlo ir y para ir cerrando, cuéntenos cuáles son esas últimas recomendaciones que usted nos daría y que le daría a estas personas que están conectadas en este Facebook Live en ProBogotá. Olga, yo le agrego al doctor Álvarez una pregunta que obviamente tiene que ver más con esta visión de país y de ciudad que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo está viendo usted la reacción que ha tenido el gobierno nacional y el gobierno distrital? ¿Qué recomendaría adicional a lo que se ha hecho, si hay algo que recomendar?
No, yo creo que el gobierno ha venido haciendo las medidas acorde a la realidad. Es decir, nosotros en este momento estamos en momentos diferentes de la pandemia a lo que está pasando en Europa o en China. Estamos en la etapa del inicio de los casos, es decir, estamos en la fase de contención al comienzo de casos. Y probablemente hay cosas que hay que ir haciendo con un costo social, económico y de sufrimiento de las personas, porque cada decisión que se toma pues va a tener complicaciones, desde la disminución del empleo y otras cosas que ustedes son los expertos. Me parece que la evolución de la toma de decisiones ha sido acorde a lo que se ha ido planteando. Algunos pensarán que ha sido muy lentos, otros pensarán que ha sido muy rápido. Entonces yo creo que, a mi modo de ver, creo que se han tomado basados acorde a lo que va la epidemia. Yo creo que aquí el punto importante es que ya nos dieron unos lineamientos, unos directrices, unos decretos, pero ya nos toca a nosotros como ciudadanos tomar nuestro papel, es decir, ya pasar un poco de empezar de enterarnos, de empezar a comprender, a cambiar, a pasar a la acción. Y la acción, yo lo resumiría en dos cosas. Una importante es cambio de nuestro comportamiento. O sea, no pensemos que esto es el comportamiento de los demás, sino es que también tenemos que cambiar nuestro comportamiento. No esperemos que los otros se laven las manos si nosotros no nos lavamos las manos, para poner un efecto sencillo. Y segundo, un efecto de la importancia de la solidaridad. Solidaridad que va de la mano desde cuando yo me lavo las manos y soy responsable para evitar que me infecten mis compañeros de trabajo o mi familia, pero también solidaridad que vamos a ver de economía. ¿Se nos fue el audio? Se nos fue el audio. Doctor Álvarez, lo habíamos perdido unos minuticos, pero ya otra vez lo escuchamos. Y decía, para finalizar, la solidaridad no solamente para evitar contagiarme, sino vamos a tener que hablar también de solidaridad económica y social y de otros índoles. Porque aquí vamos a ver gente que va a quedar desempleada, hay gente que va a quedar sola, que no puede manejar el aislamiento, entonces también necesitamos apoyo social, es donde más tenemos que formar redes de trabajo en todo sentido. Y ahí creo que es lo que nos va a poder sacar adelante. Estamos con una nueva pandemia, no es la primera pandemia que tiene el mundo, no es el problema que nos enfrentamos los colombianos, pero tenemos que salir adelante entre todos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Álvarez, por habernos acompañado. Sabemos que su tiempo, sobre todo en estos días, pues usted no dispone de mucho tiempo, pero pues le agradecemos por habernos dado todas estas recomendaciones. Olga, le interrumpo un segundito diciendo lo siguiente. Esto que acaba de decir el doctor Álvarez al final, a mí me emociona como ciudadano, como colombiano, y es lo que tenemos que pensar, ser solidarios y entender que siempre hemos tenido retos y siempre hemos sido capaces de salir adelante, pero por supuesto si lo hacemos de manera ordenada, haciendo caso a las autoridades, tomando conciencia de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de expertos como el doctor Álvarez. Y cierro esta intervención diciendo, yo invitaría a Luis Fernando, a John Jairo y al doctor Álvarez a que volvamos a hacer este ejercicio en algunos días, porque yo creo que la ciudadanía, el país, quiere tener este tipo de conversaciones, que sean serias, profesionales, con expertos de verdad en materia económica, de opinión pública y por supuesto en materia de salud, porque se necesita para tranquilidad y bien de la ciudadanía, y ese es un rol que tenemos nosotros en ProBogotá, de pensar en el bien común, en la ciudadanía en general. Doctor Luis Fernando Mejía, muy importante también que usted como que nos agregue una conclusión pues a todo este tema, y mire que yo le agrego algo a lo que decía Juan Carlos, que me parece demasiado clave, el rol de ProBogotá en mirar, pues tener una visión de largo plazo, bien común. ¿Qué recomendación también le podemos dar a los empresarios? Ya le hemos dado recomendación a la ciudadanía, pero ¿qué recomendación a los empresarios? Pues porque la gente de verdad se encuentra un poco atemorizada de perder sus trabajos, de si no asisto, ¿qué me pasa? Doctor Luis Fernando. Sí, Olga, pues mire, realmente el tema aquí de fondo de nuevo tiene las medidas paliativas, si se quiere, que se podrían tomar. No todos los empresarios lo pueden hacer, pero ojalá todos puedan hacer una evaluación de qué tipo de labores se puedan virtualizar, cómo pueden colaborar para que sus empleados que hoy en día tienen hijos pequeños, en el caso mío también, pues que puedan tener esa facilidad de estar en la casa, porque la solución típica que se usa es que los abuelitos los cuiden, pero infortunadamente, como ya nos lo ha explicado muy claramente el doctor, pues realmente son población en alto riesgo. Así que todo lo que se puede hacer para poder facilitar la vida en esta coyuntura,
contribuir y pensar, como lo decía ahora Juan Carlos, en el bien común, pensar que estamos en este problema metidos todos y que con la solidaridad y las opciones que podamos implementar rápidamente para mitigar los efectos, pues ojalá que se pueda mover rápidamente. Un llamado para los empresarios, yo sé que ellos son muy solidarios, pero pues ojalá pensemos precisamente no solamente en las empresas, sino también en el bienestar de los empleados, que al final de cuentas son los que soportan esta gran economía colombiana. Miren que tengo aquí algunos comentarios de algunas personas que se han conectado, me parece muy importante pues leerlos porque pues finalmente ellos son los que nos están dando esta audiencia, nos siguen, están ahí en redes y están pendientes también como de este tema y me gustaría que John Jairo como que le diera un poquito pues un análisis corto porque ya tenemos que ir cerrando a este tema de Venezuela y la migración venezolana, se han tomado algunas medidas. Voy a leer aquí un comentario en particular. ¿Qué está pasando con los vecinos de Venezuela? Ya los enviaron a su país. El presidente acaba de denunciar ayuda a Italia para la emergencia, así que llevó su gente que él debe saber qué hacer. No más solidaridad con ellos, se refiere a los venezolanos. Esta gente está ensuciando el nombre de Colombia. Bueno, o sea, son comentarios largos, pero frente al tema de esta migración venezolana y pues obviamente ya hay algunas medidas, pero me gustaría, John Jairo, que usted reforzara un poquito ese tema. Usted lo que ha visto en medios de comunicación, lo que ha visto en prensa, principalmente frente a estos anuncios que se han hecho respecto a la frontera con Venezuela y pues no sé, John Jairo, ¿usted cómo le parece, digamos, por ejemplo, pues ese tema de la xenofobia que se incrementa un poco en estos días en muchos países? Mire, yo creo que en ese tema, dos temas muy puntuales. Uno, yo creo que el gobierno tiene que restablecer un canal diplomático para poder tener comunicación con el gobierno venezolano para, en conjunto, tomar decisiones en torno a que pasen las personas, el tráfico de las personas y un poco ayudarse en esta crisis, cooperar. No sé si es con Guaidó, no sé si es con Maduro, pero yo creo que seguir en esa discusión sigue generando más problemas. Yo particularmente no creo que el camino era cerrar la frontera, porque en una frontera tan extensa como la colombiana, usted en vez de tener un control por unos pasos, lo que hace es que se habilitan todos estos caminos verdes por donde pasan miles y miles de venezolanos, ahí sí sin ningún control, sin tomar temperaturas, sin hacer exámenes. Entonces me parece que eso es muy arriesgado. Y yo sí hago un llamado a la no xenofobia, a no odiar a los venezolanos. Ellos hacen parte y son víctimas de una crisis, pero nosotros en algún momento nos tuvimos que acudir a los venezolanos y ahora no podemos darles la espalda. Y ya para cerrar, dos datos finales. Un llamado a los colombianos y a los bogotanos para que tengamos paciencia y que sepamos que nos van a cambiar cosas en la vida y que es cosas temporales y que no debemos desesperarnos. A los medios de comunicación, que por favor den más espacio. La gente necesita más pedagogía, necesitan entender estas cosas como lo que Pro Bogotá está haciendo para poder analizar desde diferentes puntos de vista y no simplemente de noticieros de media hora que lo que hacen es una ráfaga de información, pero al final no es concreta. Y al gobierno nacional que define una voz cantante, que haga un resumen todas las noches de interés nacional, es decir, transmitido por todos los canales, sobre las medidas que se adoptan. Yo le pregunto hoy a un ciudadano si sabe todas las medidas que se han adoptado en el día por parte del gobierno nacional, de la alcaldía de Bogotá, de la alcaldía de Medellín, del Ministerio de Salud. Estoy seguro que el colombiano común y corriente, el que no está pegado en las redes sociales, el que está trabajando, estoy seguro que no entiende o está confundido con todo lo que se ha dicho. Y a Pro Bogotá, muchas gracias por este ejercicio. Y ojalá, doctor Pinzón, se siga haciendo constantemente, por lo menos durante el tiempo que dure esta crisis. Gracias, Jairo. Seguimos. Seguimos ahí. Juan Carlos, mire, yo antes de cerrar esto, y eso que nos hemos pasado algunos minuticos, mire, ya son las 5:13 y ya habíamos dicho que nos íbamos de 45 a 60 minutos y llevamos un poco más, pero de todas formas, pues, la verdad, muy complacida de haberlos podido tener, así sea vía remota y utilizando, pues, toda la tecnología en estos tiempos del coronavirus, y pues esto también nos impone un reto como a seguir adelante nosotros utilizando estos medios. Me gustaría que usted, antes de cerrar, nos hiciera un comentario con este tema de Venezuela. Mire, la gente de verdad está preocupada, pues, con el tema de Venezuela. Yo noto que hay cierta como pánico de que pues se le den más ayudas a los venezolanos o más a los colombianos. ¿Qué decir? Me gustaría que agregara un comentario sobre este tema y también recordarle a la gente que desde Pro Bogotá vamos a tratar de hacer estas conexiones vía remota de distintos temas que le interesan a la ciudad,
tratar de no exponernos, pero también de siempre estar con ustedes, porque pues también nos deprimiríamos si estamos en la casa pero no estamos haciendo algo, ¿no? Sí, pues mire, varias cosas frente a eso, Olga. Lo primero, esta actitud de que somos capaces de resolver problemas, de que hemos sido capaces siempre de sacar este país adelante de grandes dificultades, pues tenemos que hacerlo otra vez en este momento. Ese es un reto que tenemos como sociedad y yo creo que hay que tener esa actitud positiva, determinada. Este pueblo nuestro es un pueblo templado y es un pueblo que ha mostrado que cuando toca no se queda pequeño frente a las circunstancias, todo lo contrario, se agranda como la selección Colombia, digo yo, cuando lo ponen a jugar con los grandes, nos agrandamos, pues así nos toca ahora echar para adelante. Muy específicamente frente al tema de Venezuela, mire, yo francamente creo que más allá de gustos o disgustos, y definitivamente lo digo porque ha sido mi posición incluso personal, pues por supuesto que el régimen de Maduro es un régimen muy complicado, francamente un régimen que ha sido muy malo para su pueblo y que ha afectado a Colombia. Pero a esta altura, esa no es la discusión. La discusión no es si se va Maduro o no se va, es el que está gobernando y sí conviene que a nivel técnico haya una coordinación. Esta es una coordinación que necesita la humanidad. Ahorita no estamos hablando de razones políticas, estamos hablando del bien de las personas. Cada persona es un ser humano y cada ser humano, por un lado, merece ser tratado con toda dignidad y con toda consideración, pero por el otro lado, si no lo hacemos así, esas personas que dejemos a un lado van a terminar siendo también un factor de efecto negativo para el resto de la sociedad. Aquí no hay dilema. El dilema no puede existir. Hay que hacer un esfuerzo para que todas estas medidas y toda la capacidad sanitaria, pues de alguna manera toque a todos los sectores de la sociedad y por supuesto incluyendo a esos hermanos venezolanos que son víctimas de un régimen que claro que a veces uno ve gente que se porta mal, que abusan, etcétera, pues también a esas personas desde aquí les mando un mensaje. Por favor, pórtense bien. En Colombia hay puertas abiertas, hay generosidad, hay buena voluntad, pero tampoco podemos aceptar que nadie violente la ley ni haga cosas inaceptables. Y ahí tendrá el Estado colombiano y la fuerza pública pues que pararse en la raya para bien de toda la comunidad en general. Entonces, ese sería un poco el mensaje. Y finalmente, yo creo que, como dijo John Jairo, aquí vamos a tener que seguir en este análisis ponderado, juicioso, con cabeza fría y tratando de ayudar a que esto se maneje de la mejor manera. Y de verdad yo sí estoy muy agradecido con Luis Fernando, que es el economista del momento en Colombia hoy en día para todos estos temas. Hemos tenido un súper experto acá. Tener al doctor Álvarez, tal vez uno de los infectólogos más importantes que hay hoy en Colombia y una autoridad que está siendo consultada al máximo nivel, y a John Jairo, a quien conozco de años, ha sido mi amigo y además ha sido presidente y director del canal institucional del país y tal vez uno de los periodistas más agudos que yo recuerdo haber conocido, si se quiere, hasta enfrentado como funcionario en su momento, porque precisamente no deja títere con cabeza, pregunta lo que es y como hemos visto aquí, pone los temas por su nombre. Así que este es el tipo de diálogo. A Olga, muchas gracias. Olga, que es una gran conductora, una periodista de gran reputación y que hoy pues dirige este esfuerzo de comunicaciones de ProBogotá. Aquí estamos para servirle a la gente, para trabajar por el bien común y esta es una manera que hemos encontrado en este momento crítico de nuestra sociedad, pero vamos para adelante con determinación como sociedad y yo creo que somos capaces de echar para adelante. Nunca nos hemos quedado cortos frente a los grandes retos. Mire, Juan Carlos, yo solamente para agregarle pues los comentarios de la gente muy positivos, les agradecemos también por haber estado conectados. Dicen ProBogotá Región, excelente espacio, muy buena información y recomendaciones, felicitaciones. Dicen también un ejercicio muy serio, los felicito. Pues de verdad darle gracias a todas estas personas que se han conectado, a Albita Urrego, una persona que estuvo conectada aquí dando recomendaciones, también como poniendo como esas quejas de la ciudadanía y que no les gusta muchas veces de algunas decisiones, pero ella también dice que tenemos pueblos excelentes, los más reputados médicos, doctores y demás para solucionar esta crisis. Sandra Mejía, otra vez Albita Urrego, doctora Caliscabar. Bueno, les agradezco de verdad a todos ustedes porque ustedes son los que hacen posible que nosotros estemos conectados a esta hora. Mire, le digo, en total duramos 1 hora y 14 minutos, tuvimos una muy buena conexión, pero pues no esperamos aburrirlos, sino continuar con esto, como dice Juan Carlos.
tratando los distintos temas de la ciudad, los temas que le interesan a Pro Bogotá Región, y a ustedes de verdad muchas gracias por haberse conectado. Yo Olga, no puedo dejar un mensaje pasar. final, que no se nos olviden a través del doctor Álvarez, un mensaje a los patriotas de la salud. Sí. Hoy en día los que están confrontando este enemigo Son común de todos los colombianos y si se quiere de toda la humanidad son esos funcionarios del sector salud, esas enfermeras, esos enfermeros, médicos, prestadores de todo el sistema de salud. A ellos gracias y mucha fortaleza y mucha fuerza porque los necesitamos con todo en este tiempo. Así es, y de verdad que pues a ustedes que estuvieron conectados con nosotros, muchas gracias, también John Jairo, a usted también Juan Carlos, al doctor Carlos Arturo Álvarez y a Luis Fernando Mejía, pues gracias a ustedes por haber sacado este tiempo. Seguiremos promocionando en nuestras redes nuestro próximo Facebook Live, tendremos en cuenta todas esas recomendaciones y pues utilizaremos las nuevas tecnologías para poder estar con ustedes desde su casa o desde donde puedan estar, pero acuérdense, hay que aislarnos un poquito, saludar de distinta manera, tener en cuenta esas precauciones y a tomar agua de panela con limón. Muchas gracias. Chao a todos.